Dios bendiga ese público televidente que sintoniza su espacio Visión de Águila. Agradecemos a Dios infinitamente su misericordia y su bondad para con cada uno de nosotros. Hoy jueves estamos aquí para traer una palabra de salvación, de restauración, de bendición. Así que los que están ahí a través de su pantalla sean bendecidos a través de la palabra. Bendecimos a los que nos sintonizan en Telecanal 28 Cable y Citovisión. También los que nos ven en Win TVO Canal 108. También los que nos sintonizan en canalesdominicanos.com, los que nos ven a través de Facebook, YouTube, en nuestro grupo, los que nos sintonizan en Puerto Rico, Colombia, Estados Unidos, en España, los que nos sintonizan en Ecuador, los que nos sintonizan en los diferentes países que están conectados a este espacio. Bendiciones mil, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes y le llene grandemente y le bendiga en este día. Un día especial, un día que ha hecho el Señor para nosotros. Como dice la Biblia, alegrémonos y gocémonos en Él. No hay nada imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Simplemente es creer, simplemente es confiar que Dios hará cosas grandes en nuestra vida. Por eso es que cada día sus promesas están delante de nosotros y sus promesas son fieles y verdaderas. Dios no miente. Al que Dios le prometió, prepárese que va a haber el cumplimiento de la promesa. Aunque se levante el diablo, aunque se levante el infierno, aunque vengan adversidades, si Dios dijo que te va a bendecir, que tú serás próspero, si Dios dijo que serás salvo, si el Señor te dijo que va a cuidar de ti, pues simplemente es confiar del todo, porque así como Él prometió, así mismo lo hará. Así que sean todos bienvenidos. En esta tarde tenemos un tema poderoso. Yo sé que va acorde con los tiempos, porque cada tiempo trae su propio sazón, dice la Biblia. Y hay cosas que están establecidas a través de la palabra que no podemos, aunque haya muchos tabúes, aunque muchas personas quizás no crean, porque dudan o tienen cierto concepto contrario a lo que es real, pues no se le quite el valor ni la realidad. Y el valor de la palabra es que así como están escritas, ellas van a tener cumplimiento en nuestra vida. Así que hoy estaremos hablando acerca de la honra a los profetas. Es un tema que quizás muchos digan, ¿cómo? Por la misma razón de que entienden de que no existe profeta. Para ellos ya no hay más profeta. Muchos dicen que los profetas eran hasta Juan, porque dice desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatarán. Y no obstante eso, dice que los profetas profetizaron hasta Juan. Pero cuando habla que los profetas profetizaron hasta Juan, no está hablando de que Juan era el último profeta, sino que está hablando específicamente de que ya Juan era de los antiguos, de los profetas que tiene que encierra el círculo del Antiguo Testamento. Ya Juan era el último, porque recuerde que se está predicando antes de la manifestación de la gracia. Y como es la manifestación antes de la manifestación de la gracia, haga la redundancia, pues por eso se le dice que Juan era el último profeta. Pero está hablando del renglón de los viejos profetas, los antiguos profetas. Sin embargo, cuando Jesús muere, asciende al cielo, dice la Biblia que Dios dones a los hombres. Y sentándose a la diestra del Padre, comisionó, ¿verdad? O levantó lo que son los 5 ministerios. Que dice apóstol, pastor y maestro, evangelista y profeta. Profeta. Siempre uno de los ministerios que nunca puede faltar en ningún lugar, en ninguna iglesia, es el ministerio profético, también el evangelístico. Pero el ministerio profético es muy poderoso, porque recuerden que donde no hay profecía, hay desorden. Una ciudad, un país sin profecía, hay caos, hay desorden. La profecía es que alinea, la profecía es que hace entrar en razón los reyes, advierte a la nación acerca de lo que viene en lo porvenir. Está bueno ese paneo, así que se dice. Está bueno estos muchachos. Pues bien, entonces siempre el ministerio profético es necesario en la congregación, es necesario en el país, porque a través del mismo que Dios va a activar lo que ha establecido para los últimos días. Por eso la Biblia dice en el libro de Amós capítulo 2 verso 4, dice que no acontecerá nada sin que antes Dios lo revele a sus siervos los profetas. O sea, los profetas son
el medio que Dios ha de utilizar para advertir, para traer profecía que tienen que ver con un previo anuncio antes de que se manifieste lo que Dios ha establecido. Así que ese es el tema que tenemos hoy. Vamos a la primera pausa y cuando regresemos, mano a la obra. Ministerio Evangelístico Andando Bajo el Poder de Dios presenta su gran concentración Emergencia 2021 con el tema Precaución. En la predicación de la palabra de Dios, Pastor José María Alcántara. Una promesa que venía un Salvador, que no iba a ser esclavo toda su vida, que no iba a estar sujetado toda su vida, que no iba a estar limitando toda su vida, que venía tiempo de refrigerio, que venía una nueva temporada para los hijos de Y el Dios. evangelista Geraldo Javier. No puedo seguir, porque ellos todavía están movidos por esclavos. Ellos, aún estando en libertad, su corazón sería esclavo en Egipto. Porque cuando la costumbre de los egipcios, ellos salieron. En las adoraciones, Virginia Berroa. Julio Maldonado y Jesucristo acabó con todo, acabó con todo. Ay, diga conmigo, acabó con todo. Ay, yo lo oigo, acabó con todo. y Lenny Salcedo. Que si su pueblo y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene. Con las agrupaciones Agua del Sediento y Elegidos. No dejes que te lo cuenten y ven a disfrutar de un tiempo glorioso en la presencia del Señor, con adoraciones y palabras que cambiarán tu vida, en la explanada frente al cementerio Cristo Redentor de San Isidro en Santo Domingo Este. Un milagro espera por ti. Para más información, comuníquese al 829-914-7192. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores.
Estamos de regreso en este su espacio Visión de Águila. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio. Así que no quiero pasar por alto saludar a estos ministros que están conectados. El pastor, ministro Vladimir Peña, también mi hermano Félix Mato Florián y el evangelista, mi hermano Basilio Reyes Moreno. Gente de reino están ahí conectados, así que le bendecimos desde este espacio Visión de Águila. Así que estamos hablando acerca de lo profético, la honra a los profetas. Señores, se ha perdido mucho este principio que en el pueblo de Israel estaba establecido. Si usted se fija, el trato a un profeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también habían pocos profetas mencionados, pero el trato era muy respetuoso. Lo primero, tanto los reyes como el pueblo le decían mi señor a los profetas. Mi señor o padre mío. Oye, que tan solo con el trato, los saludos que se le hacían y la forma de respeto, se honraba el nombre de un profeta. Y no estamos hablando aquí del profeta como para ponerlo a nivel de un mensaje que tenga que ver con Jesucristo, porque es el mensaje más poderoso. Sin embargo, no podemos dejar de destacar la importancia que tiene un profeta dentro del pueblo. Y Israel lo entendía, porque a través de esos profetas era que Dios traía el mensaje. A través de esos profetas era que Dios activaba el pueblo, advertía al pueblo. Entonces, por esta razón, aparte de que los profetas también tenían que guardarse, tenían que vivir una vida muy consagrada a Dios, ¿verdad? Los profetas se apartaban hacia los montes. Si usted se fija, los profetas eran de los montes, como en el caso de Juan el Bautista, el profeta Elías, que andaba de lugar en lugar hasta en la cueva. Eran gente de estar en intimidad con Dios, una intimidad a tal nivel que era la forma que ellos tenían para poder escuchar la voz de Dios, entonces llevar el mensaje al pueblo, y el pueblo se nutría a través de lo que decía el profeta, aparte también de las señales que manifestaban. Recuerden que en el Antiguo Testamento, ¿qué más se habla de los profetas? En el Antiguo Testamento, los profetas, ¿verdad?, hacían milagros, pero también los profetas eran lo que Dios utilizaba como boca aquí en la tierra para hablar todo lo que Él quería hacer. Entonces, por esa razón era que el pueblo lo honraba, por esa razón era que el pueblo lo respetaba. Y como le decía ahorita, hoy en día hay muchos profetas, mi hermano. Lo que sí hay pocos son hijos de los profetas. Como decía en un programa anterior con el pastor Natalí Olivo, nadie quiere ser hijo de profeta, porque nadie quiere ser enseñado. Y entonces ahí es donde están, que hoy en día se quieren manifestar más los hijos de los profetas que los profetas. Los profetas verdaderos en Dios son gente que usted no lo va a ver en chisme, son gente que usted no lo va a ver en división, en pleito, son gente que usted no lo va a ver en competencia. Los verdaderos profetas de Dios son gente que usted no lo va a ver en la multitud. O sea, que tiene que estar rodeado de un coro para hacerse sentir. Los profetas de Dios están en el silencio y hablan cuando Dios le da la orden que hable. Entonces digo que lo que hay pocos son hijos de profetas, porque los hijos de los profetas son los que se quieren manifestar, mas no son los que tienen el permiso de Dios para hacerlo. Usted tiene que someterse a un proceso de aprendizaje y de enseñanza, que es lo que está pasando hoy en día. Por eso es que hay muchos que se llaman ser profeta y lo que están haciendo un sinnúmero de lío en los diferentes lugares. Son adivinos, son motivados por la euforia del público, son motivados por la euforia de la fama, son motivados por la euforia de la riqueza. Sin embargo, cuando se habla de intimidad, cuando se habla de una verdadera relación con Dios, solamente los que son verdaderos profetas pueden manifestar eso. Entonces, por eso era que el nivel de honra de un profeta era excelentemente grande. Había que honrarse al profeta, y no solamente con el respeto, no solamente con entender de que era el hombre que Dios utilizaba para hablar y para hacer un milagro, sino que se honraba también a través de dádivas. Que yo creo que si una de las cosas que están sufriendo los profetas de hoy en día es precisamente eso. Mi hermano, se han olvidado de los profetas, de la honra del profeta.
en ese aspecto. Se han olvidado totalmente. El profeta se mete para decir un número, 40 días de ayuno. El profeta no está dentro de la multitud. Óigame, está hasta limitado, está relacionándose mucho con su familia porque tiene que estar buscando el rostro de Dios. No puede estar aceptando todas las ofertas que le hacen porque sabe que tiene que guardarse para Dios. Sin embargo, cuando ese profeta viene con alimento para nosotros, para alimentar a nuestro espíritu, a nuestra alma a través de lo que Dios trae, hay gente que son beneficiados de eso, pero ellos no retribuyen al profeta a través de la honra. Mi hermano, ¿por qué no? ¿Por qué no bendecir a un profeta a través de dádivas cuando el profeta Dios lo usa para algo? Para muchos esto es un tabú, para muchos esto es poner la cara como de guanábana, como dice mi padre espiritual, el pastor Pablo Novas Encarnación, o de piña. Porque ellos no entienden este misterio, que cuando tú honras al profeta con tus bienes, te vienen bendición. ¿O acaso Elías no lo hizo? Fíjese este ejemplo patente, que cuando Elías va donde la viuda, ¿verdad?, que solamente tenía un puñado de harina y un chin de aceite, ¿qué fue lo primero que Dios le dijo a Elías? Dame a mí primero para que yo coma. Y aquella mujer le pregunta, pero ¿cómo eso? Nada más tengo un puñado de harina y un chin de aceite. Elías le dice, dame para que coma. Porque esa mujer todavía no entendía el misterio, que cuando le da el profeta se multiplica. Y hay mucha gente que no entiende este misterio. Hay gente que no sabe que se activan milagros a través de la honra. Hay gente que no sabe que a través de la dádiva se activa el milagro también. Usted dirá, ¿cómo es así? De hecho, por eso que la Biblia en el libro de Levítico, si no me equivoco, habla bien claro de que le dice al profeta como una advertencia, porque sabe que la dádiva también acelera mucho al profeta para que quiera profetizar. Pero el que sabe, tiene relación con Dios y entiende el compromiso que tiene con Dios, no con los hombres, se cuida de eso. Pero dice que el profeta no se ha dado a las muchas dádivas, al presente. Y te voy a poner un ejemplo de eso, que las dádivas aceleran la profecía. Cuando Eliseo pasaba por la casa de la sumanita, recuerde que él siempre pasaba y saludaba a la mujer, y la mujer, me imagino que recibía la bendición del profeta cuando la saludaba. Ella sentía que la salutación, que la visitación del profeta traía bendición a su casa. Tanto así que en un momento entonces ella le dice, mire, hemos entendido que este hombre varón de Dios, le dice, hagamos una habitación con paredes, le dice, y pongamos en ella silla, mesa, cama y candelero. Está hablando de 4 elementos para que él se quede aquí. O sea, acomodó el profeta. Cuando el profeta ve cómo esa mujer lo está honrando, rápidamente el profeta, ¿qué hace? Llama a llama a Giesi y le dice, ven acá, declárame qué vamos a hacer con esa mujer. El profeta se sintió honrado y él entendía que eso estaba provocando como que él se desprendiera de algo también para bendecir a esa mujer que le estaba honrando. ¿Y qué le dijo Giesi? Bueno, no sabemos, pero yo creo que ella no tiene hijo. Le dice, no tiene hijo. Entonces llámamela. Le dice, para este tiempo, en este mismo año tendrás hijo. Le declaró una palabra y la mujer que era estéril pudo tener un hijo. Pero ¿producto de qué? Producto precisamente de que la honra de esa mujer hacia el profeta provocó que el profeta aclamara a lo que tenía de parte de Dios para bendecir a esa mujer. Entonces, por eso es que es importante honrar a los profetas. Por eso es que es importante entender que si el profeta está cumpliendo con su asignación con Dios, también nosotros tenemos que tener una parte importante de bendecir a ese profeta, porque es un medio de bendición para nosotros. Y Pablo, de una manera más detallada en el Nuevo Testamento, lo dice claro y se lo dice a los corintios: señores, ustedes están enriquecidos en todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos hermanos que lo bendicen a través de los dones, de lo que Dios ha puesto en su mano? Que ellos lo bendigan a ustedes a través de los milagros, a través del poder que Dios ha puesto sobre ellos, y ustedes bendíganlo con lo material. Lo dice Pablo. Entonces yo creo que es importante, mi hermano, en este tiempo, que entendamos de que sí hay profetas
y que tengamos bien presente que a través de esos profetas es que se va a activar la bendición en nuestra vida. De hecho, la profecía es que activa, acelera la promesa de Dios en nuestra vida. Yo no sé si a usted le ha pasado como a mí, que de momento un profeta de Dios de verdad me ha dado una palabra, mi hermano, y cosas que yo pensé que iban a acontecer en 5 años se me aceleran y en 2 meses los recibo. Entonces, por eso es la importancia de entender que hay que honrar al profeta. Yo sé que es poderoso lo que estamos hablando, así que sigan siendo impartidos y reciban la bendición de Dios a través de su palabra. Vamos a la segunda pausa y cuando regresemos estará con nosotros el pastor Merkin de los Santos. Gloria a Dios. Así que vamos a la pausa. Ministerio Evangelístico Andando Bajo el Poder de Dios presenta su gran concentración Emergencia 2021 con el tema Precaución. En la predicación de la palabra de Dios, Pastor José María Alcántara. Una promesa que venía un Salvador, que no iba a ser esclavo toda su vida, que no iba a estar sujetado toda su vida, que no iba a estar ligando toda su vida, que venía tiempo de refrigerio, que venía una nueva temporada para los hijos de Y el Dios. evangelista Geraldo Javier. Como hombre están, yo no puedo seguir, porque ellos todavía están molidos por esclavos. Ellos, aún estando en libertad, su corazón sería esclavo en Egipto. Porque cuando la costumbre de los egipcios, ellos salieron. En las adoraciones, Virginia Berroa. Julio Maldonado y Jesucristo acabó con todo. Wow, acabó con todo. Ay, diga conmigo, acabó con todo. Ay, yo lo oigo, acabó con todo. y Lenny Salcedo. Que si su pueblo y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene. Con las agrupaciones Agua del Sediento y Elegidos. No dejes que te lo cuenten y ven a disfrutar de un tiempo glorioso en la presencia del Señor, con adoraciones y palabras que cambiarán tu vida, en la explanada frente al cementerio Cristo Redentor de San Isidro en Santo Domingo Este. Un milagro espera por ti. Para más información, comuníquese al 829-914-7192. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Visión de Águila. Agradecemos el favor de su sintonía. Bueno, ahora sí está con nosotros el pastor Merkin de los Santos. Bienvenido, mi hermano. Amén, amén. Dios bendiga mucho. ¿Cómo está, pastor? Todo bien, gracias a Dios, amado. Gloria a Dios. Aquí estamos acompañándole. Gloria a Dios. Un gusto de poder estar en este programa que yo sé que es de mucha bendición y que está impactando mucho las vidas. Y nada, así uno se reencuentra más a menudo, gloria al nombre del Señor, porque ahora las redes sociales nos han puesto un poquito cerca, pero Así también es. distante, porque Amén. como nos comunicamos rápidamente y a veces no tenemos el momento de estar juntos, pero qué bueno que es un momento para compartir la palabra del Señor, gloria al nombre de Jesús. Y aquí estamos, ministros del Señor. Amén. Estamos hablando acerca de la honra a los profetas. Sí. Pastor, y yo sé que es un tema muy importante en estos tiempos. Interesantísimo. Porque por mucho, como decía al principio del programa, hay personas que tienen muchos tabúes, dicen que los profetas ya no existen, que eso era ya
para aquellos profetas del Nuevo Testamento o los del Antiguo, pero que ya en este tiempo no hay profeta, porque quizás muchos han pasado por la mala experiencia de una mala profecía. Sí. El hecho de que usted pase por la mala experiencia de una mala profecía no significa que no haya profeta. Exacto. Los profetas, como decía yo ahorita, los profetas de verdad están en intimidad con Dios. No están buscando cámara, no están buscando ser aplaudidos, no están buscando gloria de hombre, pero cuando te dicen así dice Jehová, tú tienes que ver los resultados de esa palabra. Sí, amén, así es, así es. Efectivamente, y es importante este tema, y ahora que hay mucho, como un movimiento fuerte acerca de lo que son los profetas, y cualquiera persona ahora engancha un cartel diciendo el profeta tal y el profeta eso. A veces, por eso mismo que usted dice, la mala interpretación de la palabra, la poca vivencia espiritual de las personas con Dios, lo desvía un poco del camino, y ahí es donde está el peligro, porque cuando ese que se llama profeta da una palabra y no se cumple, entonces todos los profetas que son de Dios, la gente lo está tildando en ese mismo, como en ese mismo círculo. Pero hay hombres y mujeres de Dios. Yo meditaba en un pasaje y que no es una coincidencia, porque la Biblia está llena de pasajes así. Y era cuando el pueblo de Dios pidió rey a Samuel. Samuel era rey, profeta y juez, era todo. No tenía el título de rey porque en ese momento todavía era Dios el rey. Dios eligió para complacer al pueblo a Saúl. Entonces, lo que más me impactó de esa parte es que Saúl sale a buscar una asna, para decirlo en un término más llano, un animal que se le perdió a su padre. Y fue con unos cuantos mensajeros de su padre a buscar el asna. Parece que tardaron mucho, y en ese tiempo que tardaron, Saúl le dijo a sus ayudantes: vamos a devolvernos porque mi papá tiene que estar más preocupado por nosotros que por el asno que se le perdió, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Y aquí es donde queremos entrar. Hay unos de ellos que se mueve a decirle: vamos a seguir porque aquí hay un hombre de Dios, el vidente. Al profeta en aquel tiempo se le llamaba vidente. ¿Qué sucede? Que Saúl no quiere como aceptar eso, porque quiere regresar para sacar de la preocupación a su padre, que ya se entendía que estaba preocupado por ellos. Cuando este muchacho le invita a que vayan donde el vidente, entonces el vidente espera a Saúl con una palabra que ya Dios le había dado a Samuel. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo importante, que cuando Saúl vino a llegar, ya Dios lo conocía, ya Dios tenía el mensaje en el profeta de ese tiempo. Cuando nosotros nos introducimos en la palabra de Dios, en el propósito de Dios, la profecía, la boca de Dios está en nosotros. Así es. Ahí tenemos la profecía de Elías, que Elías vamos a decir, se molestó en un momento con Acab y dijo: no lloverá sino por mi palabra. ¿En qué momento Elías le consultó a Dios? Mira, ¿qué hacemos para que la gente entienda? En ningún momento. Solamente le dijo: mira, no lloverá sino por mi palabra. Imagínense que Elías se hubiese vuelto, todavía no hubiese caído una gota de agua sobre la tierra. Entonces, eso sucedió con Samuel, ¿verdad? Cuando iba a ungir a Saúl, cuando Dios le pidió el rey. Cuando ellos llegaron allá, Saúl estaba preocupado porque siempre que se visitaba un hombre de Dios había que llevarle unos presentes y unas cuantas cosas, y entonces ellos se lo ofrecieron a Samuel, gloria al nombre del Señor, pero Samuel no estaba empeñado en lo que le iban a dar, por lo que él le iba a decir dónde estaba el asna. Gloria al nombre del Señor. Estamos hablando de la honra del profeta. Estos muchachos tenían que honrar a Samuel, que era el profeta del momento, y tenían que saber cómo se honraba y cómo se llegaba hacia el hombre de Dios. Pero ¿qué sucedió? Que cuando Saúl llega allá, Samuel le dice que ya el asna, él lo va a encontrar, que ya su padre lo encontró, y que el mensaje que Dios le tenía era que Dios lo iba a elegir a él
por rey sobre el pueblo de Israel. Saúl vamos a decir, se sorprende porque era de la tribu de Benjamín, no entendía esto que estaba sucediendo, pero el hombre de Dios, el profeta de Dios, tiene la boca de Dios, tiene el pensamiento de Dios, tiene a Dios dentro de sí, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y así hay muchos ejemplos, amados hermanos, que podemos citar en cuanto a la honra del profeta. Quisiera también tocar una pincelada de Belsasar. Belsasar, el rey Belsasar, cuando en un momento en la escritura en la pared, eso me llama mucho la atención y me impacta mucho, porque fue a buscar muchísima gente que pudieran decirle, ¿verdad? Cuál era la interpretación de esa escritura. Pero, sin embargo, era algo de Dios, tenía cómo se desfrizaba eso, ¿verdad? Era con el entendimiento de Dios y solamente lo tenía Daniel en aquel momento. ¿Qué sucede? Que cuando llega Daniel, ya el rey Belsasar dice que lo iban a honrar dándole una vestimenta, unos collares de oro y unas cosas que se le hacían en aquel tiempo. Cuando el profeta llega, el rey Belsasar le informa que le van a dar, el vestido que le van a poner y cuántas cosas. Y el rey dije, guárdate todo eso para ti. Porque hay que entender cuando el profeta no debe empeñar su palabra. Amén. No debe empeñar su palabra. Él le dice, yo no estoy aquí para que tú me compres la palabra. Yo no estoy aquí por un compromiso de que quiero salir, gloria al nombre del Señor, a relucir en este evento. Yo estoy aquí por un propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Que él entendiera, ¿verdad? Que Dios era quien tenía el conocimiento de todas las cosas, que los adivinos, los astrólogos, la brujería, la hechicería, todas esas cosas no tienen parte en lo que tiene que ver con Dios. No es que estas cosas no existan, porque tampoco no estamos diciendo que estas cosas existen. Satanás tiene su dominio en este mundo y ejerce su poder limitado como él entiende que lo puede hacer, pero sobre ese poder está el poder de Dios, amado hermano. Así mismo es. Y usted decía una palabra clave aquí que precisamente quiero enlazarla con lo que pasó con Eliseo y Naamán, sí, porque estamos hablando de honra. Sí. La Biblia dice que Naamán tenía lepras, sí, que era uno de los principales en cuyo hombro se arrecotaba el rey. Sí. O sea, no estamos hablando de cualquier hombre. No. Sin embargo, un siervo o una sierva del rey allá en el palacio le dice que había un profeta que tenía una palabra poderosa que podía causar un milagro en su vida. Amén. Aquel hombre, entendiendo su condición y aceptando la palabra de que ese profeta te podía satisfacer su necesidad a través del poder de Dios en su vida, pues acude. Pero ¿cómo va él? Que es una de las cosas que quiero resaltar. Lo primero que él hace, lo dice aquí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo, como que me saltó, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9, dice, y vino Naamán con su caballo y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo, y Eliseo le envió mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces, sí, y tu carne se restaurará y será limpio. Y Naamán se ofendió y se enojó diciendo, aquí yo decía, para mí saldrá luego, y está aquí en pies, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanaré la lepra. Pero si usted lee más para arriba, él va con presente, sí, va con manto, va con alimentos, sí, sí, con oro, porque de esa forma se honraban los profetas en aquello entonces. Sí, sí. Llevaban, y es muy importante, pastor, sí, esto. sí, sí. Es muy importante porque para mucha gente, y yo le decía ahorita, se encuentra grande bendecir un profeta con una buena ofrenda, con una buena dádiva. Ellos van al hospital o a los médicos y gastan millones de pesos comprando medicina, buscando la forma de sanarse. Sin embargo, cuando Dios usa al profeta para hacer un milagro de parte de él, le dicen gracias, profeta, amén. Dios te siga bendiciendo. Amén. Y eso, aunque usted no lo entienda, es una deshonra. Cuando usted no sabe bendecir al profeta a través de dádiva, después de haber recibido un milagro, usted lo está deshonrando. Usted es un malagradecido, en pocas palabras. En la antigüedad esto era un principio
ir con algo en la mano para bendecir al profeta, porque tú vas a recibir una bendición. Ahora, ¿qué sí es lo impresionante que va acorde a lo que decía el pastor y lo que decía yo ahorita? Que el profeta no puede ser inclinado en lo que le van a dar. Ahí es que está la problemática. Esa no puede ser su inclinación, ese no puede ser su enfoque. Por eso fue que cuando Naamán fue donde Eliseo, él pensó que Eliseo iba a ser como muchos que le gustan, que le Sí. Porque decimos la parte y la contraparte, porque hay que ilustrar a este pueblo. Sí. ¿Ah? Hay que bendecir al profeta, pero el profeta no puede estar apegado a la bendición. Exactamente. ¿Me entiende? Ahí. Entonces, cuando él va a aquel lugar, él cree que Eliseo va a salir corriendo a recibirlo porque llegó Naamán, Sí. en cuyo hombro se recuesta el rey. No, mi hermano. El profeta entendía que él tenía una autoridad sobre él, un manto tan poderoso, que aunque sea quien sea en el reino, tenía que entender que lo que iba a pasar con él era Dios que lo iba a hacer. Amén. Y que Eliseo no podía involucrarse haciéndole entender a él como que era Eliseo que tenía el poder y la autoridad. Porque eso es una de las cosas que el profeta tiene que tener pendiente, que la gloria de Dios. Amén. La gloria de Dios. Así es. Porque hay muchos llamados profetas hoy en día que, como decía anteriormente, lo que quieren es gloria, lo que quieren es ser exaltados, lo que quieren es ser influencer. Entonces, lamentablemente, Dios no va así. Puede ser que tú aciertes una profecía, porque es otra cosa, pastor, que hay gente que acierta una profecía y ya ellos creen que son profetas. Sí. Acertaron una profecía y creen que son profetas. No es así, mi hermano. El profeta tiene mucho alineamiento en lo espiritual para que pueda ser un profeta. Amén. Y uno de esos es precisamente la intimidad con Dios, pastor. Ahí es que está la clave. Si no hay una intimidad con Dios, una relación estrecha, ¿verdad? Con Dios, se va a inclinar a lo material. El profeta puede verse en el momento de vender su ministerio, de comercializarlo. Porque aquí no estamos diciendo que hay que aceptar una ofrenda obligatoria, que hay que darle una ofrenda al profeta obligatoria. Dios la pone en tu corazón. El profeta está en la decisión de tomarla o si no tomarla. Ahora, el profeta no debe moverse por la ofrenda, el profeta debe moverse por la necesidad que haya en determinado momento y donde Dios lo envíe. Porque el profeta no es más que un mensajero de Dios, vamos a decir como se usa la palabra ahora, un utility de Dios, de llevar esto para acá, el delivery, esa es la palabra que quería buscar, un delivery de Dios. Dios lo envía, llévame esto, llévame aquello, llévame lo otro. Ahora, muchas veces el delivery lleva la compra y ya el dueño la pagó con tarjeta en el colmado, vía teléfono, lo que sea. Pero hay veces que el que va a comprar, la va a comprar contra entrega. Y el utility tiene que esperar, o el mensajero, el delivery, tiene que esperar que le paguen para llevarlo entonces al colmado, a su patrón. Amén. Entonces, ese es el papel del profeta, ser la boca de Dios. Si tú no lo bendices, ¿verdad? El profeta tiene que actuar como quiera. Ahora, si Dios lo puso en tu corazón, depréndete, porque es mejor desprenderte. Es mejor desprenderte. Porque con Dios no negocias con eso. Y ese ejemplo de Amán es muy importante porque Eliseo vio que había un interés en impresionar, en decir, como yo soy el rey, a mí hay que recibirme. Para Dios todos somos iguales. Para Dios todos tenemos el mismo trato. Amén. Y eso es lo que en cada uno de los versículos bíblicos y los pasajes que hemos traído a colación en este momento sale a relucir. ¿Cuál es? La voluntad de Dios. No tratemos de comercializar la palabra de Dios. Hagamos el trabajo que a nosotros nos corresponde, que es llevar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Si a un resumen de esto vamos y a llevarlo un poquito más conceptualizado, todos somos profetas de Dios porque hablamos acerca de lo que es la venida de Cristo, acerca de lo que es la venida de Cristo que no ha acontecido, es una profecía. Ahora bien, hay lo que es el profeta como don de Dios. Amén, así es. Como don de profecía. Ese es irrevocable. La persona se puede llegar al momento de quererse lucrar y seguir en la función de la profecía. Amén. Ahora bien, hay otro que es el de todo creyente en general.
es hablar del Evangelio del Señor, del rapto de la iglesia, que nos preparemos para aquel día que viene, independientemente de que tengamos el don de profecía o no lo tengamos. Amén. Amén. Pero es una profecía de Dios porque eso no ha acontecido. Amén. Y es impresionante cuando hablamos de honra. Honra es respeto, honra es agradecimiento, honra es reconocer, ¿verdad? Lo que tú estás haciendo, si lo estás haciendo bien. Amén. Si tiene un valor lo que estás haciendo. Y cuando ahorita en la intervención suya, antes de yo entrar, escuché que usted hablaba acerca de los profetas que pueden hacer una profecía falsa y la gente esperanzarse sin tener esperanza. Como dice Pablo, no teniendo como aquellos que no tienen esperanza. Pero hay gente que en la cama le profetizan que te vas a levantar, vas a caminar naciones, vas a caminar esto, vas a ir. Y esa palabra no ha venido de Dios. Hay una problemática en ese entonces, porque si no está la boca de Dios hablando en ese profeta, eso no se va a cumplir. Pero los familiares tienen una esperanza de que se va a levantar ahí. Y si se muere hay problema. Cuando se muere hay un desaliento, hay una desesperación en las personas. Lo porque mató más rápido. Lo mató más rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente a veces se aleja un poco de Dios por una mala interpretación de las escrituras o por una mala profecía de alguien que no tenía la dirección de Dios para darla. Así. Y conozco personas cercanas a mí que han tenido profecías de enfermedades que se iban a levantar. Y gente casada, de que decirle que Dios te va a dar tu esposo. Así, sí. Mi hermano, hay muchos que le han dicho, pero mira a mi esposa ahí. Mírala ahí. Al menos que el Señor la mate y me dé otra. Amén. Sí, hay muchas cosas raras. Con esto no estamos haciendo una crítica a lo que es el ministerio profético. Estamos reconociendo, ¿verdad?, la seriedad, el compromiso que es decir, yo soy profeta de Dios, yo soy una persona que recibió el don de profecía. Amén. Al inicio, cuando entró la pandemia, nosotros teníamos un culto de confraternidad y yo estaba preparando para llevar un mensaje que teníamos, una actividad general. Y el tema que iba a tratar era ese mismo, el de los profetas. Cuando recibí la invitación de parte del programa, me acordé, yo dije, bueno, Dios no me lo permitió desde aquel escenario, pero mira cómo Dios lo viene haciendo acá. Amén. Y era precisamente para hablar de eso. ¿Por qué? Porque no es que todos los creyentes que estamos en la iglesia tienen el don de la profecía. Todos profetizamos. Porque por la palabra lo que hablamos y no se ha cumplido y está escrito, eso es una profecía de Dios. Amén. Hablar del rapto de la iglesia es una profecía de Dios. Ahora, tildarte como un profeta de Dios, tú tienes que saber qué está hablando. Porque tú estás diciendo que tú eres la boca de Dios sin necesidad de las escrituras, aunque tu profecía tenga un asidero bíblico cuando Dios la manda contigo. Amén. Porque toda profecía tiene que llevar un asidero bíblico. Si no, Dios nos lleva al apóstol Juan y lo traslada en aquel momento para revelarle el Apocalipsis. Hay muchas cosas que están para nosotros, para muchos, ocultas del Apocalipsis porque no sabemos cómo se interpretan, pero no es que son de interpretación privada, porque la misma Biblia lo dice, que toda la escritura es inspirada por Dios y que no hay una escritura que sea de interpretación privada, sino que en su momento, ¿verdad?, Dios nos da a entender todas las cosas. Amén. Y para eso nos estamos preparando, para que cada persona que hable de Dios, hable con responsabilidad, para que cada persona que Dios lo ha llamado a profetizar, lo haga con mucho respeto, que no esté centrado en las dádivas, en las cosas que puedan lucrarle espiritualmente o materialmente. Procure lo que es eterno, que es la salvación del alma. Dice el evangelista Basilio Reyes, interactuando con nosotros. Basilio. Hoy hay muchos profetas de lo que ya se vivió. O sea, profetas profetizando por mera percepción, no por revelación genuina del Espíritu Santo. Muy importante. Eso es así, eso es así. Hay que hacer énfasis que los profetas de antes no profetizaban a gusto del pueblo. No. Profetizaban lo que Dios les mandaba decir. Los profetas no eran muy aceptados por el pueblo.
Poderoso. Que es lo que quiere decir Basilio ahí, que ahora es a gusto del pueblo porque todo el mundo quiere una jipeta con una casa que llamar la atención del empresario. Exactamente. Entonces, eso es lo que estamos mirando muchas veces con este tipo de ministerio, que mucha gente lo utilizan para emocionar. Así es. A emocionar. Así es. No, la palabra es para corregir. Si la profecía es para que se enderece algo, pues suéltala. Si nadie te va a aplaudir, que no te aplauda, pero da la palabra de Dios. Amén. Porque toda persona que Dios lo ha llamado con este ministerio tiene una responsabilidad delante de Dios. El vigía se utilizaban los vigías en las ciudades amuralladas en la antigüedad, y era la persona que vigilaba en las fronteras de cada ciudad. Eso es lo mismo que el profeta. El profeta es un vigía. Cuando venía una personas sospechosas acercándose, cualquier invasión o algo, o la atalaya, y esa atalaya o vigía no reportaba las fuerzas que lo habían contratado para que vigile ahí. Su sangre sobre su cabeza. Era sobre su cabeza. Entonces, así mismo es el profeta. Ahora muchos quieren profetizar, ahora muchos quieren hablar en lengua, ahora muchos quieren hacer cuantas cosas. Pero lo que dijimos ahorita, la relación con Dios, la intimidad con Dios, pocas personas están tratando de cumplir con eso. Mucha carencia. Exactamente. Sigue diciendo, porque así siempre sus profecías eran de depresión. Hoy todo lo contrario. Queremos que el profeta viva en nuestra casa porque lo honramos con una ofrenda. Amén. Y él nos honra con una profecía de bendición, aunque sepamos que andamos mal y tenemos que arreglarnos. Ojo con esto. Si estamos, necesitamos una palabra de aliento y restauración para levantarnos. Pero a más de la bendición también necesitamos la corrección para no seguir en lo mismo. Exactamente. Poderoso, mi hermano. O sea, y fue lo que pasó con Micaías. Que Micaías, en medio de que Acab estaba actuando de manera contraria a la voluntad de Dios, Acab manda a llamar a los profetas para que le digan qué iba a pasar, si iba a obtener victoria en la batalla contra las naciones enemigas, los asirios. Y todos los profetas profetizaron bien, porque hubo un espíritu que dice que se puso en medio del Señor y le dijo: yo induciré y confundiré a todos para que profeticen falsedad. Y Micaías no era un profeta de eso. No. Micaías decía lo que Jehová ponía en su boca. Exactamente. Y por eso fue hasta bofeteado. Sí. Sin embargo, ¿qué él dijo? Lo que Jehová diga que yo hable, eso voy a hablar. Independientemente de... Y a Acab no le gustaba ese profeta. No. Él decía, ese siempre me profetiza mal. Sí, no me busquen ese. No estaba comprometido ni con dádivas, no estaba comprometido con ningún hombre. Él estaba comprometido con dar una palabra que entendía que Dios la había puesto en su boca. Amén. Eso es un verdadero profeta. Ese es un verdadero profeta. Y esa es la profecía que nosotros debemos darle honra. Amén. La palabra misma dice: da honra a quien honra merece. Toda la honra y toda la gloria es a Dios. Amén. Y hay una parte que Dios no comparte con nadie, y es su gloria. Amén. Pero hay que reconocer cuál es el hombre de Dios. Hay que reconocer, ¿verdad?, cuál es la persona que Dios está utilizando en el momento por medio a una consagración que ya anteriormente esa persona tiene y que la va llevando consigo. Amén. Porque el profeta, porque alcanzó el ministerio profético, no por eso debe quedarse ya lo alcancé, ya lo tengo. Eso no es una cosa que se compra, amén, y se adquiere. Eso es algo que hay que darle mantenimiento, como la salvación. Y otra cosa, pastor, finalmente, hoy en día un profeta es un título. O sea, hay personas que tienen muchos ministerios como que si es un título universitario. Y es demasiado adverso, es contrario. Cuando hablamos de un profeta, cuando hablamos de un pastor, cuando hablamos de los ministerios del Señor, eso trasciende más allá de cualquier profesión que usted pueda tener. O sea, usted, por tener un título, decir yo soy profeta y querer acorazarte de eso y que tú siempre tienes que estar profetizando para llamar a la atención, es un error, mi hermano. Yo lo he visto en muchos ministros y me da pena, porque el que tiene discernimiento de espíritu y tiene conocimiento de la palabra sabe cuando es una profecía de Dios y cuando no es de Dios. Así es. Y hay gente que quiere manipular mucho la cosa de Dios hoy en día, porque le pasó como Saúl. Hay muchos que perdieron la cobertura, y como perdieron esa cobertura, perdieron la gracia, quieren llamar a la atención del pueblo. Y mire, que hay algo que hay que mencionar, ya cerrando, que hay gente que sí eran en un tiempo, y por haber fallado a Dios,
el Espíritu se aleja de ellos y pierden esa gracia. Aunque ellos tienen la unción del profeta, pero ¿qué pasa? La profecía escasea en ellos. Amén. Si no, pregúnteselo al antiguo profeta que hizo volver al joven que Dios había mandado como profeta a profetizarle a Jeroboam, que lo hizo desviarse y lo puso a comer cuando Dios le había dicho que no, y que no vaya por ese camino. Era un antiguo profeta. Se supone que si el don de profecía, si el ser profeta no se desactiva, el hombre no podía ser llamado un antiguo profeta. Debió ser un profeta activo. Pero como hay gente que pierde la unción por pecar, hay gente que pierde la unción por estar haciendo la cosa a la manera del hombre y no a la manera de Dios, entonces, ¿qué pasa? Ellos quieren seguir atrayendo al público a través de profecías que ya están manipuladas por cosas de adivinación. Hay mucho adivino hoy en día, mucho adivino y mucho mago, gente que hasta magia quieren hacer. Hay gente raro, mi hermano, que hasta magia quieren hacer dentro de las congregaciones para que la gente crea que ellos son de Dios. Y hay que sacar toda esa basura. Amén. Porque eso no es de Dios. Lo más importante por eso yo decía al principio, que cuando vivimos una vida de intimidad con Dios, usted no tiene que forzar nada, mi hermano, todo Dios lo manifiesta solo. Usted simplemente tiene que mantenerse alineado a Dios. Amén. Así es, en esa parte, ¿verdad? Yo siempre he enfocado los ministerios en este círculo. Hay 10 talentos, ¿verdad? 9 dones, que Dios le dio al hombre. Amén. ¿Cuáles son los dones que más usted lo ve en las iglesias? Eso abundan demasiado. El de profecía y el de hablar lengua. Esos son los que no tienen una forma de comprobar si es y si no es. ¿Y dónde está el don de sanidad? Que le dice al paralítico, levántate. Ese es evidente, ahí mismo. Escasean, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver si es que Dios tiene un especial de profetas y un especial de don de lengua, y los otros no lo tienen especial. No, porque la gente está optando por lo que le conviene más. Por lo que le conviene más y lo que confunde. Amén. Entonces vamos a dejar ese tema en ese punto para que nosotros lo pensemos en esa forma. Amén. Se nos ha acabado el tiempo en televisión es demasiado corto. Pero ha sido una bendición, pastor, que esté con nosotros. Yo sé que mucha gente han sido bendecidos a través de esta palabra. Y nada, bendiciones a todo el que estuvo ahí en sintonía. Nos vemos el próximo jueves. Amén. Dios bendiga a todos, cada uno.